Bueno, vamos a ver qué son. Hoy la clase número 5, está bien, perfecto. Los ceros ¿Ve? de un poli... Sí, decime. Una duda. ¿Para el Sí. parcial tengo que conectarnos a Zoom o no? No, no, no. Al aula virtual, que es lo que yo les acabo de mostrar. Ah, bien, perfecto. No, ustedes no se tienen que conectar a Zoom, ni para el parcial, ni para lo... Van a ser solitos, chicos. O sea, yo puedo entrar al aula, yo sí voy a entrar al aula virtual en algún momento del día, seguramente, para ver, para ver quiénes son los que están rindiendo, para ver si son mis alumnos, si son los alumnos de otra comisión. Cuando rinden, nosotros podemos ver, digamos, cuáles son las respuestas que, o sea, lo que ustedes respondieron, lo que respondieron bien, lo que respondieron mal, en qué preguntas se equivocaron. Y lo único que voy a mirar es la de tipo ensayo, la que tienen ustedes, la que tienen que hacer el desarrollo, nada más. Lo demás corrige el sistema, corrige el Moodle, ¿me entienden? Bueno, veamos qué es un cero de un polinomio. A ver, ¿esto escribe? Sí, sí escribe. Mañana solo se toma la unidad 1, el miércoles la unidad 2 y el sábado rinden el parcial, toda la unidad 1, toda la unidad 2 y una partecita creo que de la unidad 3. Bueno, Profe, vamos a que en tener el la parcial clase, del, perdón, tenemos la clase musicalizada y todo. en el parcial del día miércoles, ¿va los temas que vemos hasta el martes? Sí, van los temas que, o sea, ustedes fíjense, esta es nuestra segunda clase de polinomio. Sí. Sí, va todo lo que desarrollemos de expresiones algebraicas. Así es, todo. ¿Miraron la planificación en el aula virtual? Sí, va todo lo que nosotros desarrollemos con respecto a la unidad 2. Nosotros finalizamos la unidad y tomamos la autoevaluación. No va a haber problema con el tema de los horarios, chicos, por los que trabajan, que eso es lo que yo les había dicho, ¿se acuerdan? No va a haber problema porque pueden rendir en contraturno. Y bueno, si no, buscan de rendir en horario a la siesta o después de clase, ustedes se van a acomodar, ¿sí? Pero que tienen una Profe, franja horaria bastante. Sí, ¿y con empecemos. los parciales va a ser igual o sí va a ser con un horario específico? No, el parcial sí va a ser con horario para que no se nos caiga el campus virtual. Sí, ese sí va a ser con horario. Sí, eso sí, ese sí va a ser con horario, chicos. Pero va a ser días sábados que me imagino que no van a tener problema. Bueno, empecé. Profe, Sí, quiero empezar. Diga, última ¿qué? pregunta. En el parcial, ¿todas las preguntas serían tipo ensayo? Sí, todas las preguntas son tipo ensayo. Ya no va a haber verdadero o falso, múltiple choice, no. Todas tipo ensayo. Tienen que subir el Bueno, desarrollo gracias. de todos los puntos. Bueno, el cero de un polinomio. Llamamos cero de un polinomio P de X a un valor de una variable X para la cual el polinomio se anula. Sea P de X un polinomio, se dice que A es un cero si y solo si P de A es igual a cero. ¿Esto qué nos dice? Que A es un cero del polinomio si el valor numérico del polinomio en A es igual a cero. Veamos un ejemplo. P de X igual a 3X al cubo menos 6X cuadrado más 5X menos 2. Investiga si X igual a 1 es un cero del polinomio. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la definición, calculamos el valor numérico del polinomio en P de 1. Bueno, reemplazamos donde dice X, ponemos 1. 3 por 1 al cubo, menos 6 por 1 al cuadrado, más 5 por 1, menos 2. O sea que acá nos queda 3 por 1, menos 6 por 1, más 5 por 1, menos 2. Y eso nos da como resultado 0. Como el valor numérico del polinomio en 1 nos ha dado 0, entonces concluimos por la definición de que X igual a 1 es un 0 del polinomio. ¿Estamos? Supongamos, ahora que se me ocurre, P de X igual a X al cuadrado menos 1.
¿Quién es un cero de este polinomio? ¿Se animan a decirme? 1. 1. ¿Quién más? Menos 1. Miren, calculan. Menos 1 al cuadrado menos 1, reemplazan en el polinomio, y esto me da 1 menos 1, y esto es 0. Por lo tanto, Sí. menos 1 es 0. Es 0 del polinomio. ¿Y qué hemos aplicado? La definición. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque se anula el valor de la función, o sea, el valor del polinomio en el número menos 1 nos da 0, su valor numérico. Teorema del resto. Esto en realidad es una extensión del teorema del resto. No, sí. No, después lo voy a ver. Bueno, al dividir p de x en x menos b, el resto de la división es el valor numérico del polinomio particularizado para x igual a b. Nosotros ayer habíamos visto que si nosotros teníamos un polinomio p y lo queríamos dividir en un polinomio q, el cual q no es cualquier polinomio, sino que era un polinomio que tenía esta forma, que era un binomio de grado 1, que tenía la forma x menos a o bien x más a. ¿Ven? Acá es lo mismo. Acá tiene la misma forma, x menos b, es lo mismo que decir x menos a, x más a, es lo mismo, chicos, tiene la misma forma. Entonces, sin hacer la división, yo puedo calcular el resto de P dividido en Q cuando tiene esa forma. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el valor numérico del polinomio en ese valor B. Si dice X más A, acá vamos a poner P de menos A. Si dice X menos A, vamos a poner P de A. ¿Estamos? Lo mismo que en la regla de Ruffini, cambiamos el signo. ¿Se entiende? ¿Cuál es la ventaja del teorema del resto? Es que nosotros podemos conocer el resto de esa división sin efectuar la división convencional, ni regla de Ruffini. ¿Entienden? Y eso se calcula en 2 o 3 renglones. Miren, si tienen duda me paran. Sí, decime. En caso de tener un trinomio, ¿cómo sería? En el caso de tener un trinomio, no, porque para el teorema del resto, al igual que Ruffini, solo se aplica para estos casos, para un binomio de primer grado. Bien, profe, gracias. O sea, si vos tenés un trinomio, no me sirve, porque no cumple los requisitos, ¿sí? Bueno, veamos Bien. el ejemplito. Sea P de X, dice X al cubo más 2X menos 5, queremos determinar el resto de dividir P de X por X más 1. Entonces, bueno, como tiene la forma X menos B, X más B, cualquiera de esas dos, voy a aplicar el teorema del resto. Entonces no voy a hacer ni la división convencional ni Ruffini. Directamente, para calcular el resto, porque por el teorema del resto, voy a calcular el valor numérico del polinomio en el número menos 1. ¿Sí? Cambian el signo. Y bueno, esto me va a dar menos 1 al cubo más 2 por menos 1 al cuadrado menos 5. Reemplazando, calculando, esto nos queda menos 1 al cuadrado es 1, más 2 por 2 es 2, menos 5. Y esto nos da menos 6, 4, ¿no? Menos 4. Entonces el resto es igual a menos 4. ¿Alguna duda? Bueno, una pregunta. Sí, ya que ustedes no me preguntan, yo les voy a preguntar a ustedes. Profe, y ahora que ya tenemos el resto, ¿cómo sabemos el cociente y todo eso? Bueno, vamos por partes. Si a vos te piden, por ejemplo, en el ejercicio, determinar el resto, ahí, por ejemplo, en este ejercicio, me conviene aplicar el teorema del resto. Si en el ejercicio a vos te hubiesen pedido determinar, ya voy a explicar justo el ejercicio ya voy a explicar lo de la extensión de Ruffini. Determinar el cociente y el resto. Bueno, entonces en ese caso me conviene aplicar Ruffini, porque me piden las dos cosas. ¿Me entendés? Sí, o sea que Sí. este caso del teorema del resto serviría solo si tenemos Si que me piden determinar el resto y nada más. Claro, o
o también, que es lo que ya voy a explicar, en realidad, acá lo voy a explicar, y ahora me ha dado lugar a eso. Bueno, cuando nosotros obtenemos un 0, chicos, cuando nosotros obtenemos un 0, en realidad, ustedes fíjense, nosotros, perdón, calculamos, estamos haciendo la, a ver, quiero ver qué me dicen en el chat. Bueno, vamos de nuevo. Para calcular el teorema del resto, solamente se aplica cuando el divisor tiene la forma x menos b o x más b, tal cual como Ruffini. Para obtener el resto de la división, simplemente lo que se hace es calcular el valor numérico del polinomio en el valor b o menos b, según como esté escrito ese divisor. Siempre le cambiamos el signo. Entonces, en este ejercicio, a nosotros nos dicen que dado este polinomio, que solo queremos determinar el resto de dividir p de x por x más 1. Entonces, para conocer el resto, aplico el teorema. Y digo, bueno, yo para calcular el resto, yo sé que por el teorema puedo conocerlo calculando el valor numérico del polinomio en menos 1. Reemplazo, simplemente reemplazo. Acá ustedes tienen el polinomio. Valor numérico ya lo vimos. Donde dice x, ponen el número que les dan, que en este caso es menos 1. Bueno, hago el cálculo y me dicen que es igual a 4. Entonces el resto, si yo divido p, lo divido en x más 1, el resto me va a dar menos 4. ¿Estamos? Bueno, voy a escribir una conclusión, una observación. Ustedes tienen un polinomio p de x y ustedes los quieren dividir en un polinomio que tiene la forma más o menos a, no importa, ¿no? Tiene esta forma, ¿sí? Entonces, ustedes pueden aplicar Ruffini, que es lo que les estaba diciendo, pueden aplicar Ruffini si en el ejercicio me piden el cociente y el resto. O bien pueden aplicar el teorema del resto si me están pidiendo solo el resto. ¿Sí? Entonces ustedes, ¿a qué se van a limitar? Ay, esperen un segundito. Bueno, acá estoy de nuevo. Entonces, de acuerdo a lo que me pidan en el ejercicio, voy a ver si aplico Ruffini o teorema del resto. Cuando nosotros vemos, nosotros vemos que es un 0, si yo quiero saber qué es un 0, uno lo que hace, si yo quiero saber si A es 0 del polinomio, nosotros aplicamos la definición y nosotros calculamos el valor numérico. ¿No es cierto? Y si esto nos da 0, nosotros sabemos que es un 0. Pero ¿qué están calculando ahí en definitiva? ¿Qué están calculando? ¿Ya se dan cuenta o no? ¿Sería un 0 del polinomio? Sí, las raíces están calculando, sí, un 0 del polinomio. O sea, lo que ustedes están viendo en realidad, que cuando hacen la división, cuando ven que es un 0 del polinomio, y ustedes en realidad, si al p de x lo están dividiendo en ese polinomio x más a o x menos a, y ven que es un 0, lo que ustedes en realidad, para ver si es divisible, ustedes ¿qué hacen? Calculan el resto. Si el resto es 0, nosotros sabemos que la división es exacta. Perdón, acá va a ser. La división es exacta, ¿no es cierto? Entonces, eso significa de que si es un 0, eso significa de que x menos a es divisor del polinomio. ¿Por qué? Porque queda el resto 0, o sea que... Claro, porque queda el resto 0. Entonces, cuando ustedes escriben el algoritmo de la división, ustedes van a escribir ese cociente por x menos a, más el resto que vale 0. Eso por el algoritmo de la división. Entonces, cuando un número es un 0, ustedes lo que están determinando en realidad es que el binomio x menos a o x más a en su defecto
es un divisor del polinomio P. Esa es la información que me da el 0 y que tienen que vincular con el binomio X menos A divisor. ¿Estamos? O sea que acá, miren, en este ejercicio, ¿el resto me ha dado 0? ¿El resto me ha dado 0 en este ejercicio? ¿Sí o no? No. No, me da Entonces, 4. Entonces, ¿es un divisor? ¿El X más 1 es un divisor de P? No. Y no, porque no da 0. No, no, porque no les ha dado 0. No es un 0. Entonces, no es un divisor. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros hablamos de los 0, en realidad, nosotros estamos viendo de que X menos A o X más A es un divisor del polinomio. Eso es lo que estamos encontrando. ¿Por qué? Porque ustedes, el objetivo de esta clase es que ustedes, dado un polinomio, puedan determinar todos los ceros de ese polinomio. ¿Sí? Esa es la idea. Y ya vamos a ver el teorema fundamental. Vamos a ver que de acuerdo al grado que tiene el polinomio, es la cantidad de ceros que va a tener. ¿Sí? Bien, ¿se entendió esto que escribí yo como observación? Que escribí acá un costadito. Sí, profe. Sí. Wow. Perfecto. Siga. A ver, por ahí, ¿qué me dicen en el chat? Eso estoy por hacer ahora, Gustavo. Dame tiempo. Tengo que llegar a eso. Ya voy a llegar. Me dice cómo es la extensión de la regla de Ruffini. Ya la voy a llegar porque justamente hay un ejercicio que está propuesto y que es con la extensión de Ruffini. Así que no se preocupen, sí les voy a explicar. Así como está el teorema del resto, está la extensión del teorema del resto también. Bueno, miren. Dice, después hacemos vasca. Yo voy a cambiar acá y les voy a decir, vamos a hacer, a ver, 2 segundos. Inicio. Dibujar. Vamos a hacer esos apartados. Así, miren, ya lo cambié el apartado. Bueno, utilizando el teorema del resto, obtiene el resto al dividir el polinomio P de X, que lo tenemos acá escrito, en el apartado A, X más A. Entonces, hagamos el apartado A. Nosotros tenemos que obtener el resto. Entonces, ¿qué vamos a calcular para obtener el resto en el apartado A? ¿P de cuánto vamos a calcular? De X menos, de menos 2. Menos 2. De menos 2. Entonces, reemplazo en el polinomio menos 2 al cubo, más 2 por menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, menos 12. Bueno, entonces ahora reemplazo. O sea, calculo, menos 2 al cubo es menos 8. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 por 2, 8. Menos por menos más, 4, menos 12. ¿Y esto cuánto nos da? Este se cancela con este. ¿Y cuánto nos da, chicos? Menos 8. Menos 8. Bien, menos 8, que es como me han dicho en el chat. Perfecto. Entonces, por ejemplo, el menos 2, ¿es un 0 del polinomio? No. No. No es un 0 porque para que sea un 0, el resto me tendría que haber dado 0. Vamos con el apartado B. P, para calcular el resto, tengo que calcular P de menos 1. Entonces reemplazo en el polinomio menos 1 al cubo, más 2 por menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, menos 12. ¿Cuánto les da? Acá les queda menos 1 al cuadrado es 1, más 2, 9. menos por menos más 2, menos 12. ¿Cuánto les da? Menos 9. Menos 9. Perfecto. Así me contestaron en el chat. Muy bien. Menos 9. Entonces este está bien. Este está bien. ¿Es un 0? El menos 1. ¿Es un 0 del polinomio? No es un 0. Perfecto. ¿Por qué? Porque para que sea 0, acá me tendría que haber dado el número 0, no menos 9. Vamos al apartado D. ¿Cuánto para calcular el resto? ¿Qué tengo que hacer? El signo ahí, acá donde dice X menos 1. Porque es lo mismo que la fórmula que Ruffini. Para que diga X, si vos tenés X más A, en realidad para que diga menos, tenés que poner X menos A. Por eso es que le cambio el signo. ¿Entendés? Tengo que tomarlo, si es positivo, tengo que escribirlo con signo negativo.
No, pero yo le decía que acá x menos 1, ese cambiaría a positivo. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿El apartado C? Está el cubo, el primer término, por eso vuelve a Sí, ser el menos apartado 1. C que dice x menos 1. Ah, bueno, para Ahí el apartado, cambiaría, claro, en el apartado pasaría x C, más que 1 cuando lo haga el claro, polinomio. es lo mismo que en el apartado D, es lo mismo que en el apartado D. Vos vas a calcular P en este caso de 2. En el apartado C, ustedes van, para calcular el resto, van a calcular P de 1. Cambian el signo, ¿sí? ¿Eso es lo que me preguntas? Sí, cambia el signo. Bien, Sí, ¿por era qué solo queda? eso, profe. Dice, bien, ¿por qué queda el cubo? Me dicen. Porque fíjense en cómo está definido el polinomio. Cuando ustedes calculan el valor numérico, reemplazan en el polinomio de origen. ¿Sí? Entonces acá, fíjense, les va a dar 2 al cubo. ¿Por qué? Porque estoy reemplazando en el polinomio. Más 2 por 2 al cuadrado. Menos 2 por 2 menos 12. Ustedes tienen que reemplazar en el polinomio P. Ajá, y ya se están adelantando y me dicen que sí es un 0. A ver, controlemos. Acá 8, acá tenemos 4, me va a dar 8, menos 4, menos 12. Entonces tengo 8 más 8, 16, y acá tengo menos 16 y me da 0. Entonces, efectivamente, 2 es un 0 del polinomio. ¿Qué quiere decir? Que x menos 2 es un divisor, ya nos vamos adelantando, es un divisor de p de x. O sea que yo podría escribir a p de x como x menos 2 por un cociente. ¿Cómo hago para obtener ese cociente? Aplico regla de Ruffini. ¿Se entiende? Sí, profe. Cuando yo escribo los 3 puntitos, estos, cuando yo escribo, para nosotros en la matemática, 3 puntitos significa por lo tanto. Por lo tanto. Sí, es una forma abreviada de escribir. Por lo tanto, es una conclusión que uno hace. Por lo tanto, el 2 es un 0. Sí, cuando ustedes vean los 3 puntitos, significa por lo tanto. Perfecto. Ustedes sí pregunten, porque si no, yo escribo y yo ya lo doy por... Y yo lo uso mucho en los puntitos. Bueno, vamos al ejercicio 13. Miren, ahí se viene la extensión del teorema del resto. Y ahí justamente se viene un ejercicio donde vamos a aplicar la extensión de Ruffini. Bueno, a ver, yo les voy a dar la clave de la asistencia para que se registren y les voy a dar 2 minutitos para que vayan haciendo eso y para que piensen cómo hacemos el ejercicio 13. Escribe un polinomio de grado 6 cuyo resto en la división por x a la cuarta más 3 sea x cuadrado menos 1. Bueno, yo lo voy a dejar pensando un ratito y acá escribo la clave de la asistencia de hoy. W, N, 6, 8, R, R. Acá la recuadro, después la borro. La copian y registran, por favor, su asistencia en el aula virtual. Sí, es así, Jesús, pero déjalos que piensen. Ahí voy. Les voy a dar la oportunidad a otro, porque vos ya sabés. No, no hace falta que pidas perdón. ¿De qué escuela venís, Jesús? ¿Te dicen Jesús o Guillermo? De una escuela técnica. Ah, bien, perfecto. Guillermo, bueno, entonces te digo Guillermo. Bueno, a ver, ¿qué se les ocurre a ustedes, chicos? El polinomio que nosotros estamos buscando, supongamos que lo llamamos P. Ese polinomio tiene que cumplir la condición de que su grado es 6.
Y el resto, dice, en la división por esto, ¿qué nos está dando? Acá nos está dando el polinomio divisor. Y esto que tenemos aquí es el resto. Y eso es el resto. Bueno, ¿qué se les ocurre? ¿Han pensado algo o no? Hacer una ecuación. Ajá, ¿y qué ecuación? A ver. Igualar a 0 el x cuarto más 3. No. Está bien lo que me decís, Belén, en el chat. Lo que yo les digo como ayuda, y me dijo ahí también una compañera, yo lo que aplicaría es el algoritmo de la división. Nosotros sabemos que por el algoritmo de la división, el dividendo, ese es igual al cociente por el divisor más el resto. A mí ya me dan quién es el divisor. Me dicen que es x a la cuarta más 3. Y el resto también me lo dan. Me dicen que es x cuadrado menos 1. Ajá, ya usé estos datos. Pero me está faltando el hecho de que el polinomio P tiene que tener grado 6. ¿Cómo hago para que tenga grado 6? ¿Qué grado tiene que tener el polinomio cociente? Grado 2. Grado 2. ¿Y quién va a ser? Hacer x cuadrado. Ajá, ¿y es el único? No, no es el único. Por ejemplo, a mí se me ocurre de que escribir x cuadrado menos 1 por x a la cuarta más 3 más x cuadrado menos 1. Cuando ustedes aplican la propiedad distributiva entre el cociente y el divisor, esto me va a quedar una x a la sexta. Y ahí ya tengo el grado que yo quiero. Porque acuérdense que cuando ustedes tienen un producto, ¿sí? Para obtener el grado se sumaban los exponentes, ¿se acuerdan? ¿Y va a ser el único polinomio cociente que yo puedo escribir ahí? No, no es el único. Sería el que se quiera. El que quiera. Entonces, por ejemplo, Guillermo ha escrito un polinomio, el compañero que me estaba diciendo con el x cuadrado, ese es otro polinomio. Entonces, ¿qué pasa? Que acá iba con el paréntesis, si quieren, x cuadrado menos 1, que era el resto. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes aplican la distributiva, ya tienen el x a la sexta, o sea, para que tengan el grado 6. Para que ese polinomio tenga grado 6. Entonces, este tipo de ejercicio es fácil de darme cuenta si copian o no copian, porque tienen que ser mucha coincidencia para que escriban el mismo polinomio cociente. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Bien, sigan. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No. No, profe. Nada. No, Nada, profe. perfecto. Entonces sigamos. La extensión del teorema del resto y la regla de Ruffini, que me vienen preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, la extensión del teorema del resto es lo mismo para la regla de Ruffini. Es cuando ustedes quieren dividir un polinomio P de X y lo quieren dividir en un binomio que tiene la forma AX más B. ¿Uno qué hace? Saca factor común A y le queda X más B sobre A. Y siempre se puede sacar factor común un número. Siempre, chicos. Para el ejercicio anterior, Franco, sí, cualquiera de las dos formas es correcta. Y no solamente esas dos formas, sino que puede haber más formas, ¿sí? Bien, volvemos a la extensión. Entonces, es para cuando ustedes quieren dividir y el divisor tiene esta forma particular, ¿sí? El A y el B, chicos, son números reales. O sea que van a tener 5x menos 3, 2x más 6, tiene esa forma. Entonces, para calcular el resto, si ustedes han sacado factor común, para calcular el resto, simplemente calculamos en P de menos B sobre A. Le cambiamos el signo, pero lo calculamos con esto. De una vez que yo he sacado factor común. ¿Estamos? No hago como en el anterior. No hago como en el anterior, que yo ya ponía...
ese valor de A. No, acá tengo que sacar factor común A. ¿Sí? Saco factor común A. Y entonces cuando aplico el teorema del resto, la extensión, lo aplico sobre menos B sobre A. O B sobre A si acá hubiésemos tenido un signo menos. Bueno, ahora yo lo voy a hacer al ejercicio y les voy a decir cómo van a obtener el resto. Ya les voy a decir con el ejercicio. Determina el cociente y el resto. Como me dicen que determine el cociente y el resto, en el ejercicio 15, voy a aplicar Ruffini. ¿Sí? Si me hubiesen dicho calcula el resto, aplicaba teorema del resto, nada más. Pero como me piden las dos, a mí me conviene aplicar Ruffini y obtengo las dos de una sola vez. Como ustedes el polinomio divisor es 2x menos 5, ven que cumple la forma. Bien, saco factor común 2. Bien, bien lo que me están diciendo en el chat. X menos ¿cuánto me va a quedar? Si ustedes sacan factor común 2. 5 medios. 5 medios, muy bien. Entonces, voy a aplicar Ruffini y voy a calcular con ese valor. Entonces, en el primer renglón, ¿qué escribíamos? ¿Qué escribíamos? Los coeficientes del primer renglón hacia la derecha, escribíamos los coeficientes del polinomio P. En este caso es 2, menos 9, 4, 10. Está completo y ordenado de manera decreciente. Vamos a poner acá, si nosotros hemos sacado factor común 2, fíjense en que esta ya es la forma como nosotros teníamos Ruffini. Entonces acá escribo 5 medios. Bueno, hago Ruffini normalmente. 2, baja el coeficiente principal. 2 por 5 medios, ¿cuánto es? 5. 5. 5 menos 9. Menos 4. Menos 4 por 5 medios. Menos ¿cuánto? 10. Menos 10, perfecto. Menos 10 más 4 es menos 6. Menos 6 por 5 medios. Sí, me van diciendo bien en el chat. ¿Cuánto les queda? Menos 15, negativo, ¿no es cierto? Entonces el resultado de esa suma es menos 5. Esto, lo que acabo de obtener acá, es el resto. Es el resto. Perfecto. Bien. Ahora, acá, lo que acabamos de obtener no son todavía los coeficientes del polinomio cociente. A este le vamos a llamar, qué sé yo, C sub prima, supongamos. Para obtener el cociente, ¿qué vamos a hacer? Nosotros hemos sacado factor común 2, ¿no es así? Hemos sacado factor común A. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a multiplicar por 1 medio. O es lo mismo decir, vamos a dividir en 2, en el número en el que hemos sacado factor común. Así es, Guillermo. Entonces, a ese polinomio cociente, que es C', ¿ese quién es? Ese es 2 por x cuadrado menos 4x menos 6. Entonces, a ese polinomio cociente lo vamos a multiplicar por 1 medio, o lo vamos a dividir por 2. Y ese sí va a ser el cociente ya. ¿Estamos? Ahí donde ustedes tienen que tener cuidado. Entonces, para el resto no hay problema, pero para cuando aplican el cociente, le van a hacer 1 sobre A por ese C' que acabo de llamarlo yo así. ¿Estamos? 1 sobre A. ¿Por qué 1 medio? Porque vos sacaste factor común 2. Entonces, 1 sobre A. Entonces te queda 1 sobre 2. O es lo mismo decir que voy a dividir a este cociente, a todo lo divido en 2. Es lo mismo, ¿estamos? Es lo mismo decir que lo divido en 2 a decir lo multiplico por 1 medio, por 1 sobre A. Entonces el cociente me queda así. Miren, si yo lo divido me va a quedar x cuadrado menos 2x
menos 3. ¿Sí? Entonces, fíjense, miren, yo a propósito le voy a escribir acá para que vean qué pasa si ustedes no lo dividen. Miren, el P de X, por el algoritmo de la división, nosotros sabemos que lo podemos escribir como el divisor por el cociente más el resto. ¿Quién es el divisor? El divisor era 2x menos 5. ¿Quién es el cociente que hemos obtenido? X cuadrado menos 2x menos 3. ¿Y quién es el resto? Más menos 5. Miren, si ustedes aplican la propiedad distributiva entre el cociente y el divisor, miren, entre este término y este término nomás, ¿qué obtienen ahí cuando lo multiplican? Los dos primeros. 2x cubo. Bueno, ¿y con qué empieza? Miren, ¿con qué empieza el P? 2x cubo. Bueno, miren si ustedes no lo dividen en 2. Miren, el cociente que nosotros habíamos obtenido era 2x cuadrado menos 4x menos 6. Miren si ustedes multiplican el 2x menos 5 por ese cociente. ¿Qué obtienen? 4x cuadrado, 4x al cubo. 4x al cubo. ¿Y acá dice 4x al cubo? No. No, ¿ven? O sea que sí o sí tienen que dividir, o bueno, multiplicar, me gusta más a mí, por 1 sobre A. Y ahí obtienen el cociente. Ahí es el truquito en la extensión de Ruffin. Ese es el único detalle que tienen que tener cuidado. Bueno, alguno me puede decir, bueno, yo quería calcular primero el teorema del resto. Bueno, perfecto. Lo que tienen que hacer para calcular el resto es calcular en el polinomio este valor, porque hay que sacar, lo mismo hay que sacar factor común 2. Hay que calcular en el 5 medio. Bueno, yo no lo voy a calcular. Lo voy a dejar si quieren para ustedes, pero ¿cuánto me va a dar? ¿Hace falta que lo calcule? Va a dar menos 5. Claro, va a dar menos 5, chicos. Va a dar menos 5, que es lo mismo que tenemos acá. O sea que para el resto no hay ningún problema, no hay que hacer ningún truquito, solo sacar el factor común. Pero para el cociente es donde tienen que tener un poquito de cuidado. ¿Alguna duda? No. Bien, ¿copiaron? En el Bien, caso de perfecto. aplicar el teorema del resto, ¿no tenemos que después multiplicarlo por un medio? No, nada. Para el resto, nada. Solamente sacar factor común. ¿Sí? Porque ahí te dice, mira, para el resto vos lo calculás acá, mira. Aquí te dice, lo calculás como P de menos B sobre A. ¿Ves? Simplemente eso. Saco factor común A. Nada más. Para el cociente es donde tienen que tener cuidado. Para el cociente. ¿Sí? Y bueno, y ahí tienen entonces el cociente y el resto, que es lo que nos pedían en el ejercicio. Bueno, si está, cambio de la pantalla. ¿Qué pasa? ¿No está? Porque ese silencio me asusta. Ya está. Yo ya estoy hace rato, profe. Ah, bueno, Estaba terminando de copiar, profe. Y yo estaba esperando de que me digan, ya está, ok, listo, y yo cambio la pantalla. Bueno, ¿ya está? ¿Copió el compañero? Sí, profe. Perfecto. Ya está, profe. Borro, Bueno, ¿no? vamos, no borro nada, cambio la pantalla. ¿Por qué no borro? Porque así les queda para ustedes. Les queda para ustedes. Bueno. Vamos a hacer, antes de enunciar el teorema fundamental del álgebra, vamos a hacer unos ejercicios más. Yo les voy a resolver el 16 y el 18. El 17 se los voy a dejar para ustedes. Bueno, voy a cambiar de color de tinta, voy a escribir con negro. Dice, sean los siguientes polinomios. El polinomio P, el polinomio Q, sabiendo que P menos Q
es igual a este polinomio, calcula A, B y C. Bueno, entonces nosotros nos dicen que P de X menos Q de X es igual a 4A X cuadrado menos 3 medios de X menos 8C. Bueno, ¿quién es P menos Q? Hago, copio. P es 3A X cuadrado menos 5 medios de BX más C. Menos Q. ¿Pero quién es Q? Un medio de X cuadrado menos un medio de BX menos 5. Igual. ¿Ven? Simplemente reemplazado P y Q. Y como está precedido de un signo menos, y eso es lo que yo les dije cuando hicimos las operaciones, tengan el cuidado y la precaución de poner el paréntesis, ¿sí? Porque cambian los signos. Y esto es igual a 4ax cuadrado menos 3 medios de x menos 8c. Bueno, entonces, cuando ustedes tienen una igualdad, lo que está hacia la izquierda es lo que se llama primer miembro, ¿no? Primer miembro. Y lo que está hacia la derecha es lo que se llama segundo miembro. Eso saben. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? En el primer miembro voy a simplificar, o sea, este paréntesis, teniendo en cuenta la regla de los signos. Porque ahí le voy a cambiar los signos a Q. Ahí le voy a cambiar, porque recién voy a sacar ese paréntesis. ¿Estamos? Entonces acá me va a quedar 3A, X, no, 3, perdón. 3 sobre A puse. No. 3A, X cuadrado, menos 5 medios de BX, más C, menos un medio de X cuadrado, menos por menos, esto se hace más, un medio de BX, Más 5. más C, más 5, perdón. Acá he copiado bien, esperen un segundito. Ah, sí, un medio de X cuadrado. Sí, he copiado bien, perfecto. Y esto es igual a 4A X cuadrado menos 3A, 3 medios de X menos 8C. Bueno, aquí ustedes tienen una igualdad. Y es una igualdad de polinomios. En el primer miembro voy a terminar de operar y ahí lo vamos a comparar, vamos a igualar esos polinomios y ya vamos a ver cuándo son iguales. Sumemos los términos semejantes. Yo tengo 3ax y tengo menos un medio de bx, un medio de x cuadrado. Esto se suma así. 3a menos un medio. Cierro paréntesis, como si sacara un factor común, por x cuadrado. Los estoy sumando. Como yo no sé cuánto vale a, lo va a quedar expresado. Acá si ustedes se fijan, tienen menos 5bx más un medio de bx. Entonces tienen menos 5 medio de bx más un medio de bx. Entonces ahí tienen menos 5 medios más un medio es menos 4 medios de bx. O sea que es menos 2bx. ¿Sí? Para que después me digan, ¿de dónde sale ese menos 2? Bueno, de ahí. Menos 2bx. Más c más 5. Término independiente. 4a x cuadrado menos 3 medios de x menos 8c. Entonces, aquí vamos a usar el concepto de igualdad de polinomios. Dos polinomios son iguales cuando tienen el mismo grado y los coeficientes de los términos semejantes son iguales. ¿Estos polinomios tienen el mismo grado? El polinomio que está en el primer miembro, ¿qué grado tiene? 2. El del segundo miembro, 2. Tienen el mismo grado. Perfecto. Entonces, ¿cómo van a ser los coeficientes de los términos semejantes? Iguales. Igual. Eso es lo que dice la definición de igualdad de polinomios. Entonces, 3a menos un medio tiene que ser igual a 4a. Fíjense que ya no pongo el x cuadrado, los coeficientes nada más. Pongo los numeritos. Menos 2b tiene que ser igual a menos 3 medios.
el coeficiente cuadrático, el lineal, y el término independiente, c más 5, es igual a menos 8c. Entonces ahí tienen un sistemita de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. De acá despejo A, en este caso me va a quedar menos 1/2 igual a 4A menos 3A. Entonces A vale menos 1/2. ¿Ven? Sistemita bien fácil. Después acá despejan el menos 2 que está multiplicando, va a pasar dividiendo, por lo que B me va a quedar igual a 3/4. Ahí tienen el valor de B. Este 8C va a pasar sumando, entonces me va a quedar 9C igual, y el 5 que está sumando va a pasar restando. O sea que C va a ser igual a menos 5/9. Y ahí tienen los valores de A, B y C que me pedían en el ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Puede explicar la parte de la igualdad de los polinomios? Que si tienen el mismo grado, los coeficientes tienen que ser igual, dice. Claro, dos polinomios, escuchen bien, dos polinomios son iguales si y solo si tienen que tener el mismo grado y los coeficientes de los términos semejantes deben ser iguales. Entonces eso es lo que hice. Yo me miro en el primer miembro, el polinomio, ¿dónde está el lápiz? ¿Dónde anda el lápiz? Espera. En el primer miembro, el polinomio de este miembro, yo veo clarito que tiene grado 2. Me paro en el de segundo miembro, tiene grado 2. Entonces cumple con la condición. Entonces los coeficientes, tiene que ser igual a este tiene que ser igual a Los coeficientes. Pero no puede pasar que tengan el mismo grado, pero a su vez no tengan los coeficientes iguales. No, lo que pasa es que vos suponete, mira, vos suponete que vos tuviese ax cuadrado más bx más c. Y que acá vos tengas x cuadrado menos 7. Suponete, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso, los dos polinomios tienen grado 2. Tienen grado 2. Lo que acá pasa que no está completo, el del segundo miembro. Y en ese caso el coeficiente es porque vale 0. Yo lo puedo completar. Más 0x menos 7. ¿Ven? ¿Esa es tu duda o no? Claro, pero digo, no puede pasar que haya dos, en una igualación haya, o sea, dos polinomios con el mismo grado, pero que no tengan los mismos coeficientes. Y entonces si no tienen los mismos coeficientes, los polinomios no van a ser igual. Claro, entonces a lo que voy de que acá usted está suponiendo que tienen los mismos coeficientes y le dio correcto, pero puede pasar Claro, que no. pero no, lo que pasa es que vos, para poder determinar, ahí vos uso la definición de igualdad, entonces ya te paso la clave. Entonces yo digo, bueno, para que estos polinomios se cumpla la igualdad, tienen que ser los coeficientes, tener el mismo grado y los coeficientes iguales, pero son constantes, por eso está a propósito con A, B y C. Si A toma otro valor que no sea menos 1/2, obvio que no van a ser iguales los polinomios. Van a ser iguales solamente cuando el A toma ese valor, cuando el B toma ese valor y cuando el C toma ese valor. Si uno de ellos cambia de A, de B o de C, ya los polinomios no son iguales. Claro. ¿Me entendés? Yo le impongo para que sean iguales. Si no, no podría determinar A, B y C. Bien, ¿alguna otra duda? La clave de la asistencia para el compañero que ha entrado tarde. W, N, 6, 8, RR. No, ¿por qué el B da 3/4? Dice. O sea, ¿saben qué, chicos? Cuando ustedes escriban en el chat, solo lo leo yo, porque yo lo configuré así, para que no se... para que no se distraigan. O sea, que por más que, o sea, todo lo que ustedes escriben, solo lo leo yo. Los compañeros no lo pueden leer. No sé si se han dado cuenta de eso.
¿Qué no les dije? Sí. Bueno, sí dije. Bueno, está a propósito, la he configurado así. Bueno, ¿por qué me da 3/4? Porque el -2 es un número que está multiplicando. Entonces, ¿cómo va a pasar si está multiplicando? ¿Cómo pasa? Pasa dividiendo. Entonces vos tenés un número negativo, que es -3/2, y lo estás dividiendo en -2, que es un número negativo. -3/2 dividido en -2 es igual a 3/4. ¿Sí? Es simplemente lo despejado al B. ¿Bien? Bueno, hago el 18, urgente, porque quiero explicar teorema fundamental. Voy a borrar esto que está con rojo, chicos, por una cuestión de espacio, porque ya ahí abajo ya lo tengo al teorema. Y no me quiero alejar mucho de la pantalla. ¿Copio la clave? Para borrarla, digo. Ejercicio 18. Ejercicio 18. Cuando llegan tarde tienen que poner con tardanza, ¿no? Bien, bien. No, para que sean semejantes. Cuando es con tardanza. Sí, es la misma clave, pero a mí O me sea, queda en la honestidad nuestra, digamos. Honestidad Claro. nuestra, digamos. Exactamente, porque ahí tengo, y sí, y de ello voy guardando las asistencias. Me dice, no, cuando vos decís que dos polinomios son iguales, no es suficiente el grado, los coeficientes tienen que ser iguales, por eso los igualo. Este coeficiente que es del cuadrático, el lineal y el término independiente. No es solamente que los grados tienen que ser iguales, los coeficientes también tienen que ser de los términos semejantes, ¿no? Bueno, vamos al ejercicio 18. En el ejercicio 18 dice hallar el valor de K para que la siguiente división sea exacta. ¿Hay silencio en el micrófono, chicos? Bueno, dice, entonces, tengo que determinar K para que la división sea exacta. Entonces ustedes tienen el polinomio x a la cuarta más 4b al cubo por x menos k b cuadrado, x cuadrado, más b a la cuarta. Y esto lo tenemos que dividir en x menos b. Bueno, ¿qué harían en ese ejercicio? ¿Qué se les ocurre? Para determinar k, para que la división sea exacta. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué podríamos aplicar de lo que ya venimos viendo? ¿Qué se les ocurre? Ajá. Bueno, me dicen dos opciones. Uno me dice Ruffini y el otro me dice teorema del resto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por cuál se quedan? ¿Por cuál votamos? ¿Por Ruffini o teorema del resto? Nada de no sé, profe, Guillermo, vamos. Se juegan. Ruffini o teorema del resto. Ruffini, Ruffini. Al No. cociente que me lo podría Yo no me igualar a juego. cero. Yo no me juego por Ruffini. Yo digo, voy a hacer el teorema del resto. ¿Por qué? Porque el teorema del resto es mucho más cortito. Y si la división es exacta, ¿cuánto tiene que valer el resto? Cero. ¿Cuánto? 0. Claro, entonces voy a calcular el resto usando el teorema del resto, o sea que voy a calcular P de B, porque estoy dividiendo en este polinomio, y ese resto me tiene que dar 0. ¿Estamos? Le voy a imponer. Claro, ¿visto qué calidad que tienen para complicarse la vida? Ruffini es mucho más largo. Ruffini tengo que escribir mínimo 3 renglones. El resto, 1, 2, a lo sumo. Todo depende del cálculo que ustedes hagan, pero es mucho más cortito. Bueno, vamos entonces a calcular el resto. Cálculo P de B. Entonces, en el polinomio reemplazo B a la cuarta más 4B al cubo por B, porque en este caso el X está tomando el valor B, menos KB cuadrado por X cuadrado, que en este caso va a ser B cuadrado, más B a la cuarta. Y eso tiene que ser igual a 0, por el teorema del resto.
Porque aparte, porque nos dicen que la división sea exacta. Entonces, para que la división sea exacta, su resto vale 0. B a la cuarta más 4b al cubo por b a la cuarta, menos kb a la cuarta, más b a la cuarta. Este igual, lo voy a borrar, igual a 0. Entonces acá tenemos b a la cuarta, 4, 6 veces, b a la cuarta, menos k por b a la cuarta. Bueno, ¿cómo hacen para despejar el k de ahí? Cuéntenme. ¿Qué hacen? El b es un número, chicos. El b es un número. Es un número cualquiera. Pero que no es 0, ¿no? Profe, ¿de dónde son 6? Y porque vos sumás, Sí. mira, sumá los términos semejantes, mira. Tengo b a la cuarta, más 4b a la cuarta, más b a la cuarta. ¿Cuántas veces lo tenés? 6 veces. 2 y 4, sí. Bueno, entonces, despejo, saco factor común b a la cuarta. Y entonces b a la cuarta, no al cuadrado. B a la cuarta. Y bueno, y me queda 6 menos k, igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale k? Se despeja k, claro, porque yo lo que quiero es encontrar k. ¿El b puede ser 0? Cuando ustedes tienen un producto igual a 0 es porque alguno de los factores vale 0. El b no puede ser 0, porque acá nosotros estamos dividiendo en x menos 5, x menos 7. No puedes tomar el valor 0, porque si no estaría dividiendo en x. No tiene sentido. ¿Sí? El b no vale 0. Entonces, despejo de acá. K igual a 6. Claro, entonces el 6 menos k es igual a 0, o sea que k es igual a 6. Sí, sí señor, así es. Profe, K, yo me perdí en la parte en la que reemplaza b en el polinomio. ¿por qué te has perdido? Mira, yo voy a poner con color. Miren, cuando yo reemplazo tengo b a la cuarta, porque era el x. 4b al cubo por b, porque ahí el x toma el valor b. Kb cuadrado por x al cuadrado, pero el x toma el valor b. ¿Ves? Y acá más b a la cuarta. ¿Ves? Eso que está con rojito es lo que yo sustituí. ¿Estamos ahí? Sí. Esto en Ruffini sí pasa. Van a llegar a la misma solución. Bueno, ahí aplican propiedades de la potenciación. Eso es lo que hice. Sumo términos semejantes y luego despejo. Para que un producto sea igual a 0 es porque alguno de los factores vale 0. El b no puede ser 0. Entonces, para que esto sea igual a 0 es porque 6 menos k vale 0. Por lo que, para que esa igualdad sea 0, k tiene que tomar el valor 6. De todas maneras, el problema pregunta cuánto es el valor de K, no de B. Así que Claro, bueno, puede sí. ser que valga 0, pero no nos interesa, digamos, el valor de B en este caso. No, y siempre que cuando uno aplica, digamos, la división es x menos 5, es un número real. No me interesa en el caso particular de 0. ¿Estamos? ¿Estamos? Porque a mí me interesa determinar K, que es como dice la compañera. ¿Bien? Perfecto. Copiaron, porque muevo ya la pantalla. Lo escucho muy entrecortado. Dice que sí, que ya entienden, que puedo mover la pantalla y listo. Así me dice. Espere, profe. Espero, muy bien. No borre, profe, no borre. No borro, ya le dije, no borro. Simplemente muevo la pantalla. La costumbre. La costumbre. Y se tienen que ir acostumbrando a estas tecnologías porque el primer cuatrimestre va a ser así, chicos. ¿No va a haber clases presenciales? Y por el momento no. Profe, Y ¿sabe aparte, que aparte, imagínense, ustedes en primer año, ¿saben cuántos chicos tenemos? Casi 1.400 alumnos. Todo con COVID? Y sí, ¿ustedes ya tuvieron COVID por casualidad? Yo no, por suerte. Ay, bueno, pero no sé, si quizás sea mejor, chicos. Yo sí, ¿y cómo las has pasado, Guillermo? ¿Qué tal? O sea, ¿tuvieron síntomas fuertes? Porque mucha gente ha sido asintomática. Y bueno, y es importante, chicos, que, ha perdido el trabajo, sí. Bueno, pero era un buen trabajo, valía la pena.
¿Qué les iba a decir? O sea, porque mucha gente tuvo y ha sido asintomático, entonces los síntomas han sido leves. Y bueno, hay gente que sí, que la pasa mal. Es importante que coman saludable, que hagan deporte, tomen sol. Todo eso ayuda, chicos. Sí. Hay gente Ah, y que la clave ya la pasé hace rato, Zurita. Va a tener que estar hasta el final de la clase para que te la dé la clave. No, por más que le escribas, porque más que le escribas Gustavo. No, yo todavía aún no tuve. Profe, una consulta ya cuando que empecemos las clases normales, es una Sí. consulta. Hay una parte que va a haber, por ejemplo, matemáticas, se va a dividir en una parte teórica y otra práctica, o va a ser todo Sí. la misma. ¿Y las No, clases son obligatorias o...? Sí, sobre todo la práctica, sí. Y yo les recomiendo, por más que la teoría no sea o sea, nosotros en realidad en las dos clases tomamos asistencia, por lo menos en análisis 2, tanto en la teoría como en la práctica. Es importante que asistan a la teoría, porque si no después la práctica no entienden. El profesor de la práctica hace un breve resumen o les dice, bueno, por el teorema que les ha demostrado el profesor, la profesora, esto se puede hacer así. Entonces ya no le van a explicar todo así la teoría, no. Tienen que ir a su clase teórica para después poder hacer los prácticos. Entonces yo sí les recomiendo que asistan a las teorías. Claro, pero me refiero si son, por ejemplo, tan exigentes como el cursillo de que hay 4 inasistencias solamente y ya... Sí tenés que tener no sé. un porcentaje de asistencia, pero las materias son anuales, entonces, por ejemplo, análisis 2 tienen una clase teórica y una clase práctica, pero es para esa materia, y después tener las otras materias. Entonces tienen que tratar de no faltar. ¿Qué se les hace pesado? Y yo trabajo y tengo una hija también, entonces por ahí me complica el tema de asistir a todas las clases. Pero Y por sí. ejemplo, matemática es lo que mejor estoy, o sea... Y bueno, entonces, sí, aparte de que después, digamos, o sea, una vez que vos ya te acomodes, o sea, la virtualidad tiene sus pros y sus contras. Tiene sus pros y sus contras. Por ahí el hecho de que vos, por ejemplo, bueno, vos podés estar en la casa y podés verla a tu nena, ¿entendés? En cambio, si vos estuvieses cursando y el hecho de tener que ir a la facultad, y bueno, eso va a implicar de vos, ¿para qué carrera estás? Ingeniería electricista. Bueno, cursarías de 7 a 11:30 de la noche, todos los días. O sea, Por de ahí es 7 más de la, fácil, 7 para de mí la no, tarde. por ahí es más fácil Claro. ir a clase porque tengo mi tiempo para estudiar ahí en clase, en cambio acá en la casa la tengo a mi nena dando vueltas, jugando con el perro. Sí, sí, viendo videos. a mí también se me complica porque como tengo hijos chicos, entonces ahora en este momento no están con la niñera, pero sí, es complicado. A todos se nos complica esto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que mermen los Profe. casos, que sigan vacunando, que la gente se Profe, vacune. que después, Sí. por ejemplo, se podría hacer presencial, ya no. Y no sé, espero que en algún momento, pasa que hay que ir viendo, analizando la situación sanitaria. Igual hay algunos que le han dado Mecánica dosis y también ha a la tenido COVID. tarde. ¿Cómo? Hay gente que ha tenido las 2 dosis de la vacuna y Ujú. le ha dado COVID positivo. Claro. Y han Sí, tenido es que, síntomas y todo. sí, es que el Pero, hecho de profe, la... Sí, mi viejo trabaja en un sanatorio modelo y sí. según dicen que la vacuna no funciona, porque tipo todo lo que le están poniendo Mm, vendría a ser a la segunda o la tercera dosis siempre le da COVID. mm. Sí, es que sí, depende mucho de la edad de cada paciente. Bueno, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Bueno, vamos con el teorema. Acá en la facultad no van a tener superposición horaria, no es como en la nacional ni nada, no, todos los horarios están bien coordinados porque ya, digamos, para todas las carreras están bien coordinados los horarios, de análisis 1, de álgebra, no se superponen. Bueno, teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra, lo que me dice, en este cuadrito, yo se los resumo, les dice la cantidad de raíces que va a tener un polinomio. Si el polinomio es de grado n,
con n por supuesto positivo, ¿no? Con n positivo, va a tener exactamente n raíces, considerando las raíces reales y las complejas. Cuando vienen, si tuviese el polinomio raíces complejas, las raíces complejas vienen de a pares, y por eso se llaman complejas conjugadas. Nosotros no vamos a determinar los ceros o las raíces complejas, porque no vimos números complejos. O sea que las raíces que vamos a determinar siempre solamente van a ser las reales, ¿sí? Los números reales. Bueno, vamos al ejercicio, al 22. O sea que el teorema fundamental del álgebra, ¿qué me dice? Todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces reales, entre considerando las reales y las complejas. Decir que tiene las raíces es lo mismo que decir que son los ceros del polinomio. ¿Estamos? Bueno, vamos al ejercicio 22. Halla los ceros faltantes del polinomio, luego exprésalo en forma factoriada. Bueno, fíjense, en el apartado A, ¿qué grado tiene el polinomio? 3. Bueno, entonces, ¿cuántos ceros vamos a tener que determinar? 3. 3, perfecto. Bien. ¿Y en el polinomio del apartado B? 4 grados y 4 ceros. 4 ceros. Bueno, a mí ya me dan como dato que el menos 2 es 0 del polinomio. Bueno, entonces como yo ya sé que x igual a menos 2 es un 0 del polinomio, entonces yo sé que x más 2 es un divisor del polinomio p de x. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a aplicar Ruffini. ¿Por qué voy a aplicar Ruffini? Porque esto por el algoritmo de la división quiere decir que a p de x lo voy a escribir como el cociente por x más 2. Porque el resto me da 0, ¿sí? Entonces, ¿por qué voy a aplicar Ruffini? Porque quiero conocer quién es el cociente y ver, ese cociente me va a quedar de grado 2 y ya veo cómo obtengo las raíces o los ceros de ese polinomio de grado 2. Escribimos los coeficientes. 1, 1, menos 14, menos 24. Está completo y está ordenado. Aquí ponemos menos 2. Por eso yo puse más 2. Porque ya con el 0 ya está cambiado el signo, ¿estamos? Bueno, entonces acá pongo 1. 1 por menos 2 es menos 2. 1 más menos 2, menos 1. Menos 1 por menos 2 es 2. 2 menos 14, menos 12. Menos 12 por menos 2 es 24. Y como era de esperarse, el resto me tiene que dar 0. Entonces lo que acá obtenemos es el cociente, los coeficientes del cociente. Y esto es 1 por x cuadrado menos x menos 12. O sea que el polinomio p lo puedo escribir como x cuadrado menos x menos 12 por x más 2. Tenemos un solo cero. ¿Cómo harían ustedes para determinar los ceros? O sea, ¿cómo se lo escribe en forma factoriada a este cociente? ¿Qué harían? ¿Qué se les Lo igualamos ocurre? a 0. Eso lo igualan a 0. Y cuando lo igualan a 0, aplican lo que ya me venía preguntando Guillermo insistentemente, la fórmula de Bhaskara. ¿Saben aplicar la fórmula de Bhaskara? Sí. Ahí está. Bhaskara se escribe así. ¿Cómo que no? No, profe, yo tampoco. ¿Cómo que no? Yo tampoco. ¿No saben? No, Sí que la yo- conocen. Menos b X1, más X2, eso, igual a menos b, más menos la raíz cuadrada. La vieja confiable. Eso, acá sobre 2 por a. Bueno, entonces sí la saben. Me enseñó eso, Sí, profe. Pero no la registrado con ese nombre, profe. Eso sale Vengo de de la escuelita ecuación pública. ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Estamos? Y cuando uno lo escribe en forma factoriada, escribe a por x menos x1
por x menos x2. Bueno, entonces, de acuerdo a la fórmula, yo quiero que me digan cuánto vale x1 y cuánto vale x2. Se los dejo para ustedes, pero 2 segundos, ¿no? 2 segundos. Ajá, ya me han contestado. Muy bien la respuesta. Ujú. Quiero otra persona. A ver, ¿quién más ha puesto? Herrera ya me dijo. Uy, no sé de dónde sacó este 0, ¿no? Yo me equivoco al escribir. ¿Cómo que no Profe. entienden? ¿Cómo que no puede ser? Escúchame, ¿cómo puede ser que no entiendan Bhaskara? ¿Bhaskara cuándo lo han visto? Profe, yo no lo he visto. Profe, Bueno. a mí me habían enseñado un truquito que Sí, puede las ser, raíces sumada me da menos b y multiplicada me da c. ¿Esa? sí. Ah, bueno, pero esa le voy a enseñar después. Ahora no, porque ya... Suficiente con Bhaskara. Bueno, miren, Yo no sé. -4 más. Miren, para los compañeros, para los que no saben, simplemente quién es A, quién es B, quién es C. Miren, la ecuación es esta. Entonces, para mi ejemplo, para el ejercicio, A vale 1, B vale menos 1 y C vale menos 12. Entonces, simplemente aplico la formulita. Entonces, cuando ustedes apliquen la fórmula, bueno, pone x1, x2 igual a menos b, pero el b vale menos 1, me va a quedar 1. Más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado es reemplazar. Menos 4 por 1 y por menos 12. Ah, no, sí, ya sé de cuál. Ah, ¿visto? No, pues, no puede ser que no haya visto Bhaskara, por Dios. Bueno, y de ahí Profe, en serio no sacan lo he visto. x1 y x2. Yo, por ejemplo, no la registraba con ese nombre, la verdad. Ah, bueno, eso puede ser otra cosa. Bueno, entonces de ahí van a sacar cuánto vale x1 y de ahí van a sacar cuánto vale x2. Y ya los compañeros me estuvieron dictando que vale 4 y menos 3. Perfecto. Entonces, 4 y menos 3. Perfecto. Entonces, a ese polinomio p de x lo escribimos como x menos 4 por x más 3, cambio el signo, por x más 2. Entonces ahí al p lo tienen escrito en forma factoriada o factorizada. También es correcto decirlo así. Por lo tanto, hemos determinado que 4 menos 3 y menos 2 son los ceros de ese polinomio. Era un polinomio de grado 3, era de esperarse que teníamos que determinar los 3 ceros. ¿Sí? Que tiene que tener 3 ceros. Bueno, ¿alguna Profe, duda? ¿Sí? ¿puede resolver esa fórmula? ¿Cómo? Si puede resolver la fórmula para sacar x1 y x2. Ah, bueno. Miren. Miren. Acá les queda así. 1 más menos. La raíz, 1 menos 1 al cuadrado es 1. Menos. Con este menos se hace más. 4 por 12, 48. No, 24. 24, 48, ¿está bien? 4 por 12. 48, ¿no es así? Sí, Ustedes tienen calculadora, yo no. Perfecto. Bueno, entonces, esto es x1 y x2. Bueno, entonces x1, 1 más 48 es 49, raíz de 49 es 7. Entonces esto es 1 más menos 7 sobre 2. Y bueno, entonces x1 va a poner 1 más 7 dividido en 2. x2, 1 menos 7 dividido en 2. Y es por eso que obtenés 4 y menos 3. 1 más 7 es 8. 8 dividido en 2, 4. 1 menos 7, menos 6 dividido en 2, menos 3. Ah, gracias. ¿Está? Bueno, Gracias, vamos al gracias. último ejercicio. Y con ese nos despedimos. ¿Quién es el que está hablando?
Pasa que como yo estoy viendo mi OneNote, ¿quién es el que habla? Esteban. Decime, Esteban. Sí. Arriba, un poquito más arriba. Ah, perfecto, que suba la pantalla. Bien, sí, 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 porque como yo me extendí haciendo el ejercicio, vos decime, ahí debe ser. Decime si está bien ahí, si se te cargó la pantalla y está bien ahí. Bien, para que copien y después bajo si quieren. Franco, ¿de dónde han salido esos 3 ceros? Bueno, uno de los ceros me dan como dato. Eso te dan como dato. Entonces, al haberte dado un 0, que es un dato del problema, eso me ha dado lugar a que apliquemos la regla de Ruffini. Cuando ustedes aplican las reglas, si ustedes tienen un polinomio de grado 3 y al dividirlo en uno de grado 1, el cociente obtienen uno de grado 2. Entonces le van bajando el grado al polinomio. Cuando yo tengo uno de grado 2, es fácil de determinar los ceros. ¿Por qué? Porque aplico lo igualo a 0 y aplico la fórmula de Bhaskara, que eso han visto ustedes en el secundario. Seguramente no lo vieron con ese nombre, pero sí la conocen a la fórmula. Entonces, para poderlo escribir al cociente, a este cociente, en forma factoriada, hicimos la formulita de Bhaskara, que es la que vieron ustedes en el secundario. Y de ahí es que obtengo esos valores 4 y menos 3. Bueno, puede ser que no la conozcan por el nombre. Bien, ¿cómo se hace la pregunta tipo ensayo? No, la pregunta te la hacemos nosotros. Por ejemplo, a vos te van a decir, escriba en un solo logaritmo tal cosa. Es un ejercicio. La pregunta tipo ensayo es un ejercicio donde ustedes lo tienen que resolver al ejercicio en la hoja y a ese le sacan fotito, lo hacen PDF y lo suben al aula. Esa es la pregunta tipo ensayo. O sea, es un ejercicio donde ustedes tienen que registrarlo en la hoja, hacerlo en la hoja. Acuérdense, hagan con lapicera negra o azul. Sacan al lado de la hoja, lo ponen a su DNI y lo suben. ¿Estamos? Acuérdense que en el aula virtual solo les permite formato PDF. ¿Sí? Es como lo que estamos haciendo acá en la clase, claro. Lo que yo hago acá en la clase, eso hacer, digamos, ¿por qué? Porque las otras preguntas son múltiple choice, entonces uno hace el clic de la opción que elige. Es un verdadero o falso. Pero para que ustedes hagan y elijan la opción, tienen que hacer el cálculo previamente en una hojita borrador. Cuando hacen la pregunta de la de tipo ensayo, traten de ser prolijos. Bien, sí, el resto te va a dar 0, perfecto. Ah, bueno, Ivana, o sea que eso te trae recuerdo de la secundaria, me imagino. El verdadero o falso es teórico, no necesariamente, puede ser conceptual. ¿Sí? Pero no es, digamos, no es teórico, no es que le van a decir, defina tal cosa. No, no le van a decir así. Les pueden decir, a ver, qué sé yo, todo número irracional es un número real, verdadero o falso. Todo número entero es un racional, verdadero o falso. Así, ese tipo de preguntas. Ah, entonces no está tan difícil, profe. No, el nombre mío no me tienen que poner. Escuchen, en el PDF tienen que poner su nombre. Cuando ustedes guarden el archivo del PDF, su nombre y la comisión. Eso es lo que me interesa. ¿Sí? Profe, sí. cuando diga el ejercicio de hallar los ceros, hay que usar esa fórmula, ¿verdad? Sí, pero esto es para el segundo autoevaluación. Ah, bien. Vamos al último ejercicio. Es lo mismo, solamente que en este caso tenemos el polinomio de grado 4, x a la cuarta más 3x al cubo menos 3x cuadrado menos 11x menos 6, y nos dicen que x igual a 2 es un 0. Bueno, yo lo que voy a hacer, como ya no tengo espacio, yo ya lo tengo copiado al polinomio y lo voy a resolver acá. ¿Sí? Para de paso limpiamos la pantalla. Bueno, entonces tienen el polinomio t de x, el apartado b,
que es igual a x a la cuarta más 3x al cubo menos 3x cuadrado menos 11x menos 6. Y nos dicen que x igual a 2 es un cero del polinomio t de x. Bueno, entonces como es un cero, como x igual a 2 es un cero del polinomio t, eso significa que x menos 2 es un divisor del polinomio t. ¿Bien? O sea que, ¿qué voy a hacer? A este polinomio de grado 4 le voy a aplicar Ruffini, y le voy a bajar un grado. Entonces va a pasar a tener grado 3, el polinomio cociente. Bueno, a ver, escribo. Está completo, esto es 1, 3, menos 3, menos 11, menos 6. Aquí ponemos el 2. Baja el coeficiente principal. 1. 1 por 2, 2. 2 más 3 es 5. 5 por 2 es 10. ¿Cuánto me tiene que dar el resto, chicos? Antes que haga toda la cuenta. ¿Cuánto 0 me tiene que dar. Bien. Menos 3 más 10 es 7. 7 por 2, 14. 14 me quedan 3. 3 por 2, 6. Y el resto, como era de esperarse, es 0. Porque yo ya sé que es un 0. Entonces, esto lo que acabamos de obtener es el cociente, los coeficientes del cociente. Entonces, el cociente es x al cubo más 5x cuadrado más 7x más 3. Bueno, entonces al polinomio t lo podemos escribir por el algoritmo de la división como el cociente por x menos 2. Entonces, ¿quién es el cociente? X al cubo más 5x cuadrado más 7x más 3. Multiplicado por x menos 2. Y ahora que Dios los ayude para sacar los otros ceros. Porque tenemos un polinomio de grado 3. ¿Qué van a hacer? ¿Ruffini de vuelta? No. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, a ver, no, vamos para. Suicidarme. ¿Por qué Ruffini? ¿Por qué Ruffini? Por eso le digo que Dios los ayude. Para bajar un grado. Puedes sacar factor Ajá. común. Y no, ¿qué va a sacar factor común? Hay un teorema. No, un tiro, no vale la pena matarse por un ejercicio. ¿Qué harían? Vamos. ¿Qué harían? Está difícil, profe. No le suena el No, nada de Bhaskara ni Pitágoras, Creo que me tocó no. de carrera. Bueno, estás a Hagamos de tiempo. resto. Tampoco. ¿Qué podrías Ay, profe, aplicar? no sé. Bueno, ¿no le suena el teorema de Gauss? No. ¿Qué? Teorema ¿Quién es ese? Bueno, lo googlean. Que Para eso está la Wikipedia. No, bueno, lo que van a aplicar es el teorema de Gauss. Lo que ustedes van a hacer es mirar el término independiente, que en este caso va a ser el A sub 0, y lo van a dividir en el coeficiente principal. ¿Sí? ¿Cuánto me da para este ejercicio? Me va a dar 3 sobre 1. ¿No es así? O sea que me va a dar 3. ¿Cuáles son los divisores? Los divisores de 3. ¿Cuáles son los divisores de 3? ¿Quién los divide el 3? 3. Más menos 1, más menos 3. Bueno, estos valores son posibles ceros. Profe, Son los- no entendí la primera parte del teorema de Gauss. Bueno, vamos de nuevo. Para el teorema de Por Gauss. favor. Ah, esto acá es C, perdón. Yo tengo que escribirlo factoriado, ¿no es cierto? Entonces, a este cociente tengo que buscarle como sea los ceros. Como sea, tengo que buscar los ceros. Si me queda un polinomio de, imagínense, uno de grado 30, de grado 5, de grado 4, bueno. Entonces, ¿qué hago? Miro el término independiente.
y el coeficiente principal. En este caso, el coeficiente principal vale 1. El que acompaña acá el x cubo es 1, ¿no es así? Bueno, hacen ese cociente del término independiente sobre el coeficiente principal. Entonces me queda 3 sobre 1. 3. ¿Qué números dividen al 3? El más menos 1 y el más menos 3. Bueno, todos esos 4 números, alguno de esos es un 0 de ese polinomio C, de este polinomio cociente. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Alguno es un 0. ¿Y eso todo, profe? No, lo tengo que determinar, tengo que encontrarlo. Bueno, como yo ya lo tengo hecho al cálculo, yo sé que x igual a menos 1 es un 0, porque yo ya lo tengo resuelto. ¿Uno qué tiene que hacer? Para ver que efectivamente es un 0, simplemente reemplazar acá en C de menos 1 y me tiene que dar 0. Si no me da 0 es porque no es un 0 y sigo con el otro valor. ¿Estamos? No hice ningún machete. Pasa que yo tengo que resolver los ejercicios previamente para que sea más fácil. Si no, nos demora 10.000 horas calculando en 3, en menos 3, en 1, en menos 1. Bueno, yo ya sé que menos 1 es un 0. Entonces, ¿qué hago? Estoy haciendo para el cociente, chicos, ¿no? Para el cociente, que es el que tengo que terminar de factoriar. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo, miren, C de menos 1. Me va a quedar menos 1 al cubo, más 5 por menos 1 al cuadrado, más 7 por menos 1, más 3. Y esto me da, miren, menos 1, más 5, menos 7, más 3. ¿Sí? Entonces esto me da efectivamente 0. Entonces, por lo tanto, el menos 1 es un 0 del polinomio C. Entonces, eso significa que x más 1 es un divisor de ese cociente C. Entonces, a este cociente C le vamos a aplicar Ruffin. Nada de le aplicamos Ruffini. 1, 5, 7, 3, menos 1, 1, 1 por menos 1 es menos 1. Acá me queda 4, me queda menos 4, aquí me queda 3, menos 3, y como era de esperarse, me da 0 el resto. Entonces, aquí obtienen un nuevo cociente, que le vamos a llamar, qué sé yo, C sub 1. Ese es 1 por x cuadrado más 4x más 3. Entonces, al polinomio t que teníamos de partida, porque es el que yo quiero factoriar, lo vamos a escribir así. El cociente, ¿cómo lo escribimos? A este lo escribimos como x a la cuarta, perdón, al cuadrado, más 4x, más 3, por x más 1, que es un divisor, por x menos 2, que es otro divisor. ¿Ven? Y miren cómo lo voy escribiendo factoriado. Bueno, fíjense, hemos logrado bajar a un polinomio de grado 2. Y el polinomio de grado 2, ¿ustedes saben cómo factoriarlo? ¿Qué van a aplicar ahí? Con Bhaskara. Bien, bueno, apliquen Bhaskara y me dicen cuánto vale x1 y x2. ¿Ven? 3 y 1. Menos 1 y menos 3, me dice. Sí. Cuando ustedes apliquen Bhaskara a la forma x cuadrado más 4x más 3, esto, cuando ustedes apliquen Bhaskara, lo igualen, les va a dar que x1 vale menos 1 y que el x2 vale menos 3. Eso se lo dejo para ustedes y yo escribo acá. Entonces, el polinomio t de x, esto va a ser x más 1, x más 3, por x más 1, por x menos 2. Esto es lo mismo que x más 1,
al cuadrado por x más 3 por x menos 2. Y ese es el polinomio t. Entonces, por lo tanto, menos 1 es un cero doble. ¿Por qué? Porque tiene el exponente al cuadrado. Menos 3 y 2, ceros del polinomio t. ¿Por qué digo es un cero doble? Porque el polinomio de partida era de grado 4. Entonces son 4 los ceros que tengo que determinar. Menos 1 lo cuento 2 veces porque es un cero doble. Menos 3 y menos 2. Y ahí tengo los 4 ceros. ¿Ven? Acá se lo ve clarito a todos los ceros del polinomio. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Lo entendí. Cuando empezó a sacar